Informativo Enfoque. La actualidad y el análisis local, nacional e internacional en Telecanal. Informativo Enfoque. La opinión con argumentos. Amables televidentes, muy buenas, cordial saludos desde Cali. Les saluda Alfonso Salcedo para invitarlos una vez más a su espacio Enfoque con la actualidad local, nacional e internacional. Aquí, en este espacio de opinión, compartimos con ustedes lo que se hace viral en redes sociales y en el ámbito político del país. Está con nosotros a esta hora el doctor Dícter Zúñiga, analista político, abogado, experto en derechos humanos. Bienvenido, doctor Zúñiga. Muy buenas, Alfonso, muchas gracias por la invitación. Un cordial saludo tenga usted y las personas del panel y obviamente quienes ven este importante programa. Estados Unidos está con nosotros a esta hora nuestro panelista de el programa Enfoque, Antonio Patiño Muñoz. Bienvenido, Antonio, a Enfoque. Un saludo, Fonse, un saludo a todas las personas de Enfoque que nos están viendo en Colombia y en otras partes del mundo. Un saludo al abogado Dícter y aquí estamos para opinar. Muchas gracias. Iniciamos este espacio con un tema pues que se viene trabajando desde hace en varias emisiones, y es el tema de estas elecciones que algunos califican como ilegales, otros la califican de ilegales y también de ilegítimas. Sí, se me pega el término. Gracias, Dícter. Bueno, estas elecciones pues han tenido bastante, como ninguna otra. Primero que todo, pues fueron unas elecciones en las cuales el 63.6%, el 65.6% de la capacidad electoral de las personas que pueden elegir han asistido a las urnas, pero estas elecciones también caracterizadas por la polarización, por una polarización extrema, porque los medios de comunicación hegemónicos han incidido en que cada que informan un tema, pues se van lance en ristre contra el candidato que no es de su agrado, en este caso Cepeda, y todos los informes y las noticias durante estos 4 años que eran del gobierno de turno de Petro, pues no eran tampoco de su agrado, y cada que informaban algo pues era un o un comentario muy desobligante para tratarse de temas que realmente eran un esfuerzo grande de este gobierno hacia la población. Doctor Zúñiga, ¿usted qué opina sobre todos estos acontecimientos que hay que mirarlo con hilar delgadito, mirarlo en contexto y darse cuenta de que unas cosas llevaron a las otras? Sí, claro, o sea, realmente aquí hay todo un entramado, una orquestación para afectar las elecciones presidenciales. Eso es evidente. Es evidente de que el tema electoral propiamente dicho, pues se presentaron unas irregularidades desde el preciso momento en que, por ejemplo, el señor Abelardo de la Espriella se inscribe como candidato independiente a la. Claro, y ahí no se tomaron. Sí, claro, y se demostró de que eran firmas falsas y sobre eso no se tomó ninguna medida. Y obviamente dentro del proceso hasta las elecciones de primera y de segunda vuelta, pues hubo toda una orquestación por parte de los grandes medios corporativos de desinformación, como los llamo yo, que resultan ser cajas de resonancia de corruptos y inclusive de criminales de cuello blanco. Y lo digo porque allí tuvieron vitrina personas que después fueron condenadas, como por ejemplo Ciro Ramírez y otros.
Entonces, pasó lo que usted dijo, medios de desinformación en los cuales no se daba ningún crédito al gobierno de Gustavo Petro, a pesar de toda esa estabilización en materia económica, todos esos avances de carácter social, toda esa reforma agraria que llevó a cabo, etcétera. Todo eso lo desacreditaban personajes como Néstor Morales, el señor Felipe Zuleta, la que retomó funciones como, entre comillas, periodista Vicky Dávila, Hernández, Hernández Mora, que es defensora de oficio inclusive de mercenarios internacionales, etcétera. Hubo toda una orquestación a la cual se suma pues una injerencia descarada de Estados Unidos. El señor Trump señaló claramente cuál era su elegido. Asimismo tuvo aquí sus voceros, estuvo el señor Bernie Moreno también en una injerencia a pesar de que supuestamente iba a cumplir funciones de observador. Lo que es el proyecto Júpiter, que ya sabemos que inclusive compromete a un medio importante como La Silla Vacía, lo que tiene que ver con el Honduras Gay, que compromete a un presidente que fue condenado por narcotráfico y fue indultado por el señor Trump y que estaba desde allá haciendo toda una incidencia en redes con el patrocinio del señor Milei y asimismo con el patrocinio de Israel, el señor Netanyahu. Y bueno, ya lo que viene con el tema propiamente de las elecciones, en donde siempre se cuestionó el uso de un software que en manos de unos hermanos que han sido cuestionados porque han incurrido en fraudes en otros países, Thomas and Greg Son, quienes, los hermanos Bautista, de quienes se había exigido por parte del Consejo de Estado a través de un fallo que se tenía que, dijéramos, hacer un software, o sea, primero que todo, que pudiera dar cuenta de la trazabilidad de los G14 hasta el escrutinio final, para que no se repitieran experiencias como las del 2014 y las del 2022. En una de ellas se perdieron prácticamente unos curules por parte del partido Mira, y en el 2022, por fortuna, el pacto histórico, que estuvo muy en la jugada, logró recuperar más de 400,000 votos, que permitió que tuvieran una mayor representación en el Congreso. Entonces estamos enfrentados frente a ese asunto que es la gran estafa, el gran fraude, que ya ha sido demandado por personas como el señor Luis Guillermo Pérez, que fue el Consejo Nacional Electoral, mediante una acción de nulidad, y hay acciones de tutela y acciones penales por prevaricatos por omisión que están en curso. Damos la bienvenida a Antonio Patiño en Wisconsin, Estados Unidos, colombiano, y pues hace parte del panel de nuestro espacio encuentro. Antonio, bienvenido. Para todas las personas que nos estén viendo, también un saludo para el señor abogado Dite. Gabriel García Márquez escribió un libro que se llama Crónica de una muerte anunciada. Lo que sucedió fue crónica de un fraude anunciado. Lo venía diciendo desde la época, lo dijo desde el año antes del 48, antes de que lo asesinaran Jorge Eliezer Gaitán, cuando dijo que el pueblo vota hasta las 4 de la tarde y a partir de las 4 vota la registraduría. En este caso, el mismo Abelardo Laspilla, no sé si fue que lo traicionó el subconsciente cuando hace un par de días le dio las gracias al señor registrador. Solamente faltó que le dijera la plática que le di o lo que le quedé viendo luego de lo consigno, y me imagino que también llamó a los hermanos Thomas Grenson, a los hermanos Bautista, a decirles, no, tranquilos, que lo de los pasaportes, que eso es un contrato de creo que más de 4.5 billones con B, eso se los va a devolver. O sea que ya yo quería sacar ese nuevo pasaporte porque me pareció muy bonito, tiene las mariposas amarillas y todo eso, y quedó muy bonito. Es un pasaporte, creo que es de los más seguros del mundo, pero se lo van a quitar, pues creo que se lo quitarán en toda Portugal y se lo volverán a dar a esa familia, que no se nos puede olvidar que ellos fueron condenados acá en Estados Unidos por ladrones y por estafadores. Eso no se nos puede olvidar. Entonces, esa clase de personas están ahí. Yo
que estoy en Estados Unidos, hablo con personas y cuando les comento todo este tipo de cosas, yo voy mucho a la iglesia y hablo con el padre de la iglesia, él es de Haití. Y cuando empezamos a tocar estos temas, los dos nos partimos de la risa y decimos, oiga, eso ni porque Gabriel García Márquez lo hubiera escrito con el famoso realismo mágico, eso nadie se lo cree que pueda suceder en pleno siglo XXI. Entonces, creo que en este momento somos el hazmerreír de Europa. Yo creo que Trump se ríe y dice, estos colombianos, quiero decir una palabra que no ofenda, pero estos colombianos son muchos cafres. Entonces, sí, la verdad, eso no lo digo yo, eso lo dijo Abelardo de las Prielles. Entonces, sí, eso fue un fraude. Vamos a esperar a ver si logramos demostrar, porque está demandado. Entonces, vamos a ver si logramos demostrarlo ante los jueces y las pruebas que estén ahí, y vamos a ver qué sucede. Sí, no, aquí la verdad es que sociólogos muy destacados han visto que el colombiano promedio se ríe de sus propias desgracias, de sus propias, a través de memes, la pasa como por chiste todas sus desgracias, todas sus desventuras, pero ojo, que la olla a presión llega a un límite. Ya cuando explota, mire lo que pasó en el estallido social. Así es que no es como de fiar todas estas situaciones en las cuales aprietan y aprietan hasta que llega un momento en que ya los chistes van para el carajo. Eso era una opinión personal, lo que yo quería decir sobre ese punto, pero vamos a los hechos. Aquí hay un tema, y es que el presidente Gustavo Petro, desde un principio, desde antes, que lo tildaban de loco, de que sus mensajes a las madrugadas y esto y lo otro era porque estaba drogado, bueno, en fin, cantidad de cosas. Solicitó a la Registraduría Nacional del Estado Civil y especialmente al señor registrador Hernán Penagos la entrega de ese código fuente del software de preconteo y escrutinios. ¿Cuál era el objetivo? El objetivo era hacer una auditoría técnica profunda, descartar presuntas irregularidades. Yo digo, el pensamiento popular es muy sabio, el que nada debe, nada teme, pero hubo una cantidad de escondidijos en este tema. ¿Qué se pretendía? Solicitando estas claves, auditoría de códigos, el presidente pidió que se los entregaran temporalmente esos códigos y eran para que se pudieran ser evaluados y garantizar la transparencia, pero estos códigos no eran para él, inclusive los partidos políticos que estaban en la contienda podían tenerlos. Ahora, hay una sentencia del Consejo de Estado que ha exigido que el sistema informático electoral sea propiedad y desarrollo estatal. Eso lo dictaminó el tribunal creo que fue cuando las elecciones del partido Mira, usted me recuerda bien esas fechas, el partido Mira perdió unas curules y ahí es donde se da este fallo, donde se pide que ese software sea de propiedad del Estado y tenga la facultad del presidente pues, de hacer una veeduría. Y hay un debate técnico, y es que el presidente ha mencionado que se requiere auditar elementos claves, como el candado hash, para evitar alteraciones en los resultados. Mientras que la registraduría ya defendió su sistema y su trazabilidad. Aquí en este punto pues le doy la palabra a nuestro compañero Antonio primero, seguidamente sin que le dé paso comenta el abogado Dichter. Sí, lo que acabas de decir, Fonse, es muy importante y ojalá no suceda. Yo en mi segundo libro comienzo en la fecha 9 de abril de 1948. La familia de mi mamá vivía en la Victoria Valle, en el norte del valle, y ahí empiezo a narrar la historia de cómo se mataban liberales contra conservadores. Mi mamá tuvo una pareja sentimental que él
fue guerrillero, y él fue guerrillero, pero de los guerrilleros liberales que les tocó del Tolima salir y tirarse a las montañas para que no los mataran el Estado y los conservadores. Entonces tú acabas de decir lo del estallido social. Colombia hace menos de una semana estaba a muy poco de explotar. Creo que entre el martes de noche el señor Gustavo Petro y el señor Iván Cepeda evitaron que hubiera derramamiento de sangre. Una cosa fue lo que dijo Petro antes de la tarde-noche del martes, otra cosa fue lo que dijo en su red social, que es una de las maneras de él hablarle al pueblo colombiano a través de X, de la red social que antes era Twitter. Él dijo él puso unos trinos antes de la tarde-noche y después de la tarde-noche él escribió algo que a mí me puso a pensar mucho, y más en las horas de la mañana, a las 9, cuando Iván Cepeda reconoció los resultados, más no reconoció a Abelardo de la Espriella como presidente. Los que vimos, yo me he visto más o menos unas 2 veces esa locución que él la hizo ante los medios de comunicación, y lo que no logro entender, hasta ahora no he logrado entender cuál es el mensaje oculto, porque es que Cepeda, no podemos olvidar que Cepeda es un filósofo y aparte es un defensor de derechos humanos, y es una persona muy calmada y muy tranquila que todo lo hace con base en las leyes y en la justicia. Entonces, lo que yo analizo es que él y Petro llegaron a la conclusión de que reconocieran escrutinio, pero más no reconocieran la victoria del señor Abelardo de la Espriella. Abelardo de la Espriella, así tenga la credencial ya de candidato de presidente, él todavía no se ha posesionado. Y creo que son 20 días los que dan después de que se cierre el escrutinio para poder poner todas las demandas. Las demandas están puestas, vamos a ver qué pasa en estos próximos 20 días. Y podemos tener sorpresas, porque es que hay evidencias muy claras de un fraude electoral, de injerencia de Estados Unidos, de manipulación. El presidente Petro lo dijo muy claro: el único en el mundo que puede hacer una injerencia en un software no puede ser ni Colombia, ni el mismo Estados Unidos. Ya sabemos cuál es el país. Entonces él lo dijo muy claro en su trino en la red social X. Entonces el mundo lo sabe España, lo sabe muchos países del mundo, lo sabe China, lo sabe Rusia, lo sabe el mismo Estados Unidos. Entonces vamos a ver qué sucede. Estamos en este momento, la pelota está en este momento en el tejado de los señores jueces. Vamos a ver qué deciden. No, sí, o sea, efectivamente, pues estamos ya en el terreno de lo judicial. Obviamente, Cepeda ha sido muy cuidadoso con sus palabras, porque efectivamente, pues la registraduría ha indicado que ya se hizo el escrutinio. La Procuraduría ha avalado el escrutinio y por lo tanto eso es una etapa ya culminada. Ahora hay unas acciones judiciales que están en ciernes, tales como pues una nulidad. Estamos hablando también de que hay unas tutelas, hay unas acciones de cumplimiento y hay unas acciones penales, porque aquí se habría incurrido en una especie de prevaricato por omisión frente a lo indicado por el Consejo de Estado, frente al tema, por ejemplo, el reconteo de los votos en el exterior, que han sido bastante cuestionados, porque nos está pasando, se está repitiendo lo que pasó en Perú, en donde el señor Sánchez iba punteando y de un momento a otro llegaron los resultados de el extranjero y la señora Keiko Fujimori se puso adelante, y de ahí en adelante, faltando votación por escrutar internamente, o sea, del país como tal, pues resulta que eso se estancó y la única que creció fue ella. Claramente ahí hay unos intereses de Estados Unidos. Entonces, ahora estamos en manos de los jueces, pero ahí siempre hemos tenido esos inconvenientes, que a pesar de que los argumentos son claros desde el punto de vista jurídico, en el sentido de cuestionar, por ejemplo, el tema de la doble nacionalidad, que ya hay pronunciamientos que han constituido jurisprudencia sobre personas que han tenido que renunciar a su doble nacionalidad
en el caso concreto de los Estados Unidos, porque allá le hacen jurar que va a tener lealtad frente al gobierno de los Estados Unidos por encima de sus países de origen. Entonces eso ya crea un conflicto y unos intereses que realmente son incompatibles, lo que generaría una inhabilidad por parte del candidato. Entonces estamos en ese terreno. Ahora, frente a las reacciones de parte de la población, pues ya tuvimos, tengo que decir que estuve presente en Puerto Resistencia el día de las elecciones cuando se escucharon pues, los resultados, nos dimos cuenta de los resultados en donde hubo una población indignada con lo que estaban viendo. Porque es que no hay una explicación lógica, entiéndame esto. O sea, quien tuvo todos los respaldos, dijéramos, de considerables después de la primera vuelta fue Iván Cepeda. Estamos hablando de gente del centro, no es solamente del centro izquierda, del centro derecha, como les llaman. Estamos hablando de la intelectualidad, estamos hablando de juristas, estamos hablando de inclusive de empresarios, de la misma banca que están corriendo riesgos con lo que representa el señor Abelardo de la Espriella. Y además que hubo una visibilización, un enfoque en los dos candidatos. Cepeda salió muy bien parado de unas entrevistas que se le hicieron. Cosa contraria sucedió con el señor de la Espriella, que mostró una total desconocimiento de la cosa pública del Estado. Ahí fue que entendimos por qué no fue a los debates. Además de que Cepeda se atrevió a retarlo abiertamente a que fuera al debate y que no se ocultara detrás de la figura del vicepresidente o su fórmula vicepresidencial. Entonces hubo una movilización de youtubers, hubo una movilización de esos medios tecnológicos de los que tanto hablan, que apuntaban a que Cepeda era el que tenía que ganar, si es que no lo hizo en primera vuelta. Entonces hay una cantidad de elementos que dejan muy mal parada esa campaña, hay un fraude de punta a punta, como dijimos, y hay una indignación de la población que se reflejó, insisto, en PR, en donde creería que se congregaron más de 2.000 personas, hubo enfrentamiento con la policía, hubo lanzamiento de gases, salió la tanqueta, algunos muchachos reaccionaron como regularmente se hacen con bienes públicos, con una cámara que estaba allí de esas fotomultas que para muchos resulta muy odioso lo que está pasando ahora con las fotomultas aquí en Cali, etcétera. Entonces, ese mismo día, el señor Petro mandó un mensaje por X, llamando a la calma y la gente fue bajándole el tono y creo que a la 1 de la madrugada o 1:30 ya todo eso se había disuelto, a pesar de que los jóvenes de PR habían convocado una reunión prácticamente para celebrar. Lo que pasa es que ellos ya no tenían control de ese punto, los líderes que estuvieron ahí durante el 2021. Entonces la indignación es muy grande frente a lo que ha pasado y esperemos de que pues las cosas no terminen correspondiendo inclusive a unas provocaciones que se han presentado por unos personajes, no solamente en la ciudad, sino en todo el... Nosotros no podemos olvidar que el presidente Duque fue la marioneta de Uribe. Y tampoco podemos olvidar que el presidente Duque también tiene mucha injerencia en estas elecciones. A Abelardo de la Espriella yo le escuché muchas veces decir que él era el de los nunca. Pues yo no sé para él qué significa la palabra los nunca, porque comenzando por su fórmula vicepresidencial, hablaba con muchas personas que son uribistas, abelardistas, y muchos de ellos no sabían quién era Restrepo. Y teníamos que recordarles que el señor Restrepo fue 2 veces ministro en el gobierno de Duque. Terminó siendo ministro de Hacienda y fue un señor que dejó al país endeudado en el FMI, en el Fondo Monetario Internacional, por más o menos 5.400 millones de dólares. Y en una entrevista que, lo que decía ahora el abogado Ditter, en una entrevista que le hicieron a Abelardo, estaba escoltado por Restrepo, le preguntaron que qué iba a hacer con el tema de la deuda y él dijo, no, pues vamos a pagar la deuda del FMI. Y ahí mismo todo el mundo salió a decir, bueno, y es que ya no estamos en cero con el FMI. Yo creo que el
Restrepo estaría diciendo tierra trágame, porque yo fui el de la deuda y Petro la pagó, entre muchísimas cosas. Entonces, lo que quiero decir es que el señor Duque tiene injerencia. Algo que estás hablando, Fonse, con el tema de lo que hizo Duque en los últimos días después de que el señor presidente, el señor Gustavo Petro era ya presidente electo. Él en julio hizo muchísimas cosas, entre ellas girar una cantidad de dinero impresionante que la hizo antes de elecciones y después de elecciones, que fue lo que se está hablando con esos más de 4.5 billones que él giró con el tema de las regalías y todo eso. Entonces, ese dinero nunca apareció. Petro demandó eso y ese dinero nunca apareció. Pues parte de ese dinero fue del dinero que apareció en la campaña multimillonaria del señor Abelardo de la Espriella, que ese señor tenía dinero para dar y regalar. Entonces, todo eso lo tenemos que tener en cuenta, todas esas situaciones. El señor Gustavo Petro gobierna hasta las 12 de la noche del día 6 de agosto. Eso lo faculta a él como presidente actual de la República de Colombia. Entonces, él puede hacer lo que quiera. Ya después que lo juzguen los siguientes, que digan, mira, hizo esto, aquello, como por ejemplo lo que hizo el señor Duque con su ministro Molano en julio del 22, cuando dieron de baja al señor Iván Mordisco. Ese señor, no sé si es que tiene 7 vidas o qué, pero resulta que apareció a los días otra vez vivo, no estaba muerto, y no que andaba de parranda y apareció otra vez vivo. Y lo que pasa es que la recompensa de $3.000 millones, de $3.000 millones de pesos colombianos, esa recompensa sí no apareció, se desapareció como por arte de magia. Entonces, no, son muchísimas cosas. Repito, me encantaría que el 7 de agosto el señor Gustavo Petro, el 6 a las 12 o por la mañana, él agarre su maletica, salga de Palacio y no entregue la presidencia, sino que la entregue otra persona. Que la entregue, no sé si la vaya a entregar Francia o quién la entregue, pero no le dé el gusto de entregársela a Abelardo de la Espriella, porque es que de pronto lo puede destripar. Imagine que saliendo de Palacio lo destripe. Ha pasado por la cabeza esa escena, pues, de que, o ese momento en que de pronto Petro no estuviese en esa transferencia. Pero yo creo que él va a estar, obviamente ahí va a estar para hacer las cosas de acuerdo a los protocolos establecidos. Sí, pues lástima que estos grandes medios corporativos de desinformación le hayan dado tan duro al gobierno, siendo que queda claramente establecido que Petro, como él mismo lo está diciendo, le entrega al señor de la Espriella y a su vicepresidente un país mucho mejor al que él le entregaron, con unas deudas saneadas como la que estás diciendo del Fondo Monetario Internacional, con unos temas en materia de agro, en materia de tierras, en materia de vivienda, de educación, bueno, en todos los sentidos. El dólar controlado, con una inflación también bastante baja frente a lo que le entregaron, que era creo que más o menos del 13 punto y algo, y ahora está, si no estoy mal, por el orden del 4 o algo así. Bueno, o sea, le entrega un país mucho mejor, con unos niveles de pobreza inferiores, con empleabilidad que no es inclusive ese trabajador independiente que no tiene ningún tipo de garantías, no. O sea, hay mayor empleabilidad. Era contradictorio lo que uno veía en esos medios de comunicación en donde reaccionaban, había una consigna en contra del gobierno con miras a afectar la campaña de Cepeda, pero a seguido hacían de pronto un informe sobre la economía y todo lo que se indicaba era favorable en el tema del turismo, en el tema de la venta de vehículos, de las exportaciones de productos, etcétera. Entonces, eso sí es lo que le entrega. Ahora, ¿a quién se lo entrega? A un gobierno que ya comenzó a tener visos, mi estimado Alfonso, de lo que va a hacer, ¿no? Un Carlos Alonso Lucio como comandando el empalme. Ya sabemos quién es Carlos Alonso Lucio, que hasta ha sido condenado por delitos de corrupción y por eso no puede ser nombrado en un cargo público.
Ahí está su compañera Vivian Morales, una de personas que explotan el tema de la religión. Y ahí está el señor Jaime Andrés Beltrán, entre otros, un pastor que va al Ministerio de Vivienda y está cuestionado por temas de corrupción en Bucaramanga que ascienden a más de 46 mil millones de pesos en un tema relacionado con desvíos de materiales que iban con destino al alumbrado público. Eso entre otros personajes como el señor Zapateiro, que suena para ministro de Defensa, siendo que fue el comandante del ejército que ordenó todo lo que pasó aquí en Cali para el 2021 y que está siendo investigado por un tema relacionado con abusos en torno a maltratos y abusos sexuales con respecto a subordinadas de él. Y es que la popularidad del presidente Petro saliendo es una de las más altas en la historia de los presidentes. Siempre los presidentes andaban por el 30, 25, máximo 40%. Ni Uribe tuvo esa popularidad que la ha tenido. Por inercia, la candidatura del que llegara ahí iba a ser muy buena. Algo que catapultó, y lo podemos decir con tranquilidad, es que a los colombianos el tema de la salud, pues más o menos, el tema del agro de las tierras, más o menos, pero cuando le tocan el tema del bolsillo, eso catapulta el interés por votar a favor del presidente. Entonces, usted ha tocado un tema que no se sabe de dónde corresponde tanta votación a un extraño a la política, a una persona que no tiene un recorrido, a una persona que llega ahí como el de los nunca, pero con los de siempre. Entonces ahí yo le quería hacer ese recorderis porque dentro de tantas falacias, dentro de tantas triquiñuelas y mirando todo el contexto con tranquilidad, ahí vemos muchos aspectos a favor, pocos aspectos en contra y mucha corrupción en cuanto a estas elecciones que es el tema que nos compete en este momento. Ahora sí, mi estimado Antonio. Yo, una de las cosas que más le critico al presidente Gustavo Petro fue que él desde un principio no supo comunicarle al pueblo colombiano y al mundo lo que estaba haciendo él como presidente. Entonces, resulta que él, como él tiene más de 8 millones de seguidores en Twitter, en X, él ponía muchos mensajes en esa red social. Y había una persona que se hace llamar periodista, que también se hizo llamar candidata presidencial, que se llama Vicky Dávila, y esa señora le hizo mucho daño, como le hizo mucho daño el Cuarto Poder, que es la prensa. Lo atacaron. Yo creo que en la historia de Colombia, no estoy seguro que nunca un presidente lo han atacado como atacaron a Gustavo Petro. Y nunca en la historia de Colombia el Cuarto Poder nunca defendió tanto a un presidente como defendieron a la marioneta de Duque. Entonces, ¿qué le faltó a Petro? A mí me parece que muchos se lo gritábamos a voces. Yo lo hacía a través de personas que tienen mucha influencia. Yo me comunicaba con ellos y les decía que por favor el presidente Petro hiciera algo parecido a lo que estaba haciendo López Obrador acá en México, que eran las mañaneras. Todos sabemos que a Petro no le gusta madrugar, entonces que hiciera los atardeceres o como le quisiera llamar, pero que él todas las tardes o una vez por lo menos a la semana convocara a todos los medios y le dijera y le diera un parte de qué estaba sucediendo. Porque este gobierno hizo tantas cosas buenas, también cometió sus errores, porque no podemos desconocer que cometió sus errores, pero hizo tantas cosas buenas que no se visibilizaron. Y al pueblo, si al pueblo no se le muestra que está comiendo, que la comida que le está llegando a su casa, a su nevera y a su mesa,
es gracias a un buen gobierno. Si eso no se demuestra al pueblo, el pueblo no se da cuenta, porque llega otro a punta de chisme y mentiras y sí lo hace creer. Entonces, para mí eso fue uno de los grandes errores de este gobierno, no visibilizar todas esas cosas. Sí, bueno, y a propósito del cuarto poder, también le faltó al presidente Petro que atinara un poquito más, porque nombra a la señora Nórida Rodríguez de gerente, una señora que a lo mejor iba a lucir prendas y maquillajes y hablar con personas del partido de oposición. Y muy tarde, ya para finalizar, como faltando un año y medio, nombra a Holman Morris, que es la persona que para ese sistema de medios. El cuarto poder es algo que incide mucho. Ni siquiera tuvo el presidente darle la mano a los medios alternativos que tanto lo apoyaron. Ese es un aspecto que tienen que pensarlo si es que van a ganar, porque lo que viene es las gobernaciones y las alcaldías, mi estimado Dícter. Bueno, yo sí creo que ahí usted apunta a algo bien importante, y es que no hubo el apoyo más bien a los medios alternativos. A mí me parece que el trabajo que se hizo con la red de medios públicos fue muy buena, muy importante. Y a mí, insisto en una cosa, a mí me parece que lo que fue el acuerdo de paz con la FARC fue, dijéramos, el elemento del cual se agarró Gustavo Petro para sacar adelante muchas de las cosas que hizo, entre ellas lo que tiene que ver con la red de medios públicos, porque eso tenía que ver con un tema de las emisoras, que hay sitios en donde no llegan, sino son estas emisoras. El trabajo que se hizo con Holman Morris fue importante, la gente se vio reflejada en los programas, en los contenidos, y eso se vio también reflejado en los premios que obtuvo, ¿no? En los reconocimientos que obtuvo, en la audiencia, etcétera. Pero a nivel de redes creo que no hubo esos apoyos, tienen ustedes la razón. Ahora, pero de todos modos, independientemente de eso, pues Petro estuvo muy activo en la campaña. Congregó a la gente en las plazas públicas. Aquí en Cali vimos un evento que nunca se había visto en las banderas, como estuvo cuando Petro vino recientemente, totalmente abarrotados, y el discurso era claro, o sea, entonces, y algo había hecho antes y otras intervenciones que tuvo, o sea, hubo una popularidad. Usted también ha indicado eso. Alguien que llega casi que al 50% de popularidad terminando su mandato es que ha hecho las cosas muy bien. Y se llenaron todas las plazas por parte de la campaña. Todo eso es síntoma de que hubo realmente un fraude. Por Dios, es que el fraude se dio. Así hayan acudido a más de 50 de esos clanes que han tenido el poder político en el país. Realmente la movilización popular fue mucha la que encontramos, o sea, que eso hace parte del fraude. Pero hay una cosa, mi estimado Alfonso, usted que lo ha dicho, no todo se resuelve desde lo económico. Y Gramsci ya había trabajado sobre eso, en el sentido de que el tema cultural es fundamental. Aquí mucha gente todavía cree y le sigue el cuento a ese tema de la institucionalidad como ha sido concebida por mucho tiempo. Y si va a ver el tema en las elecciones, los viejos, nuestros viejos, la gran mayoría siguió votando por los que no les favorecen, como lo hizo Petro. Entonces, no hubo el tiempo suficiente para poder tener la incidencia frente a esa cantidad de gente que de todos modos votó por De la Espriella y que no vieron el tema económico, el tema social, sino que todavía siguen viviendo en una cultura mafiosa y de narcotraficantes, que es la que se tomó el Estado hasta que llegó Gustavo Petro. Bueno, vamos a cerrar el programa, ya se nos agota el tiempo, y hay un tema que es el de la provocación. Desde los simpatizantes y desde el mismo candidato, especialmente el candidato ahorita
presidente electo de la Espriella, se ha venido viendo mucha estigmatización, un lenguaje muy fuerte, donde tratan de ampona al presidente Petro, bueno, cantidad de cosas. Y algo que llama poderosamente la atención es: ¿qué tiene que ver el puño de la resistencia, hombre? ¿Por qué se ensañan tanto en tumbar ese monumento, ese símbolo? Si es que esto, uno tiene que ser ajedrecista, uno si sabe que hay una acción, hay una reacción, si sabe que mueve una ficha, va a haber una respuesta. Por Dios, eso sería un acto de provocación. Otro acto de provocación, como lo vimos en las elecciones, como la gente iba a combates a votar, como le siguen el ejemplo a este señor Guri, y un tema que ya, pues esto ya está reventando, es el tema de Puerto López, que ustedes van a ampliar, donde unos campesinos pues están siendo amenazados, y hubo una señora que recibió un tiro en un pie por el tema de reclamar tierras que ya les había asignado que es del proyecto de la reforma agraria, y es el plan de gobierno del presidente Petro. Adelante, mi estimado Antonio, sobre este particular. Yo sufro por mi amado país Colombia. Me ha tocado vivir la mitad de mi vida fuera del país, y cuando uno está afuera del país es cuando más lo extraña. Hay gente que dice: no, pero es que usted vive en Estados Unidos. Antes me decían: no, es que usted vive en Europa. Resulta de que cuando uno está afuera es cuando más extraña, por ejemplo, recorrer Cali, o recorrer todo el valle, o recorrer otros sitios de Colombia. Gabriel García Márquez, cuando escribió 100 años de soledad, yo no sé por qué nuestra sociedad está condenada a esos 100 años de soledad. ¿Por qué nosotros, cuando buscamos la paz, después de la paz, siempre viene la guerra? Cuando se hizo la Constitución del 91, los de la ultraderecha, los supuestos neoliberales, que son más neonazis, ellos, para que no se implementara, para que no se pusiera en marcha la Constitución del 91, empezaron a asesinar y a matar y hacer de todo. Cuando en el 2016 Santos habló de un proceso de paz, ganó el no, y cuando llegó Duque hizo trizas los acuerdos de paz. Eso no lo podemos olvidar nunca en la historia de Colombia, un presidente llegar y hacer fiestas y hacer trizas los acuerdos de paz. Ahora llega un presidente que se dio la pela por Colombia, se dio la pela por sacar a mucha gente de la pobreza. Leí algo que dice que Colombia, que Petro sacó a mucha gente de la pobreza, pero él debió primero haber sacado a mucha gente de la ignorancia. Entonces ahí voy al tema de que él debió buscar la manera de cómo decirle al pueblo lo que él estaba haciendo. Porque es que resulta que en el centro de Colombia mucha gente no veía a Petro. El señor abogado dice que hizo unas manifestaciones impresionantes, sí, pero es que resulta que en RCN, Caracol y Revista Semana sacaban de un discurso de Petro de hora y media, sacaban un minuto, lo ralentizaban y decían: mire, Petro otra vez borracho y drogado dijo tal y tal cosa. Lo sacaban de contexto. Entonces el pueblo colombiano es muy fácil de manipularlo, muy fácil de inducirlo, entonces es muy complicado una sociedad así. Sí, no, yo estoy preocupado. Le digo que he vuelto a las lecturas sobre el fascismo y de Mussolini, y viendo inclusive documentales, porque creo que aciertan cuando dicen que estamos a puertas de un régimen como tal. Ya lo hemos visto con los pronunciamientos que ha tenido el señor de la Espriella cuando habla de destripar, de fumigar, cuando dice que el presidente y el candidato deberían de ya tener listas las valijas, a pesar de que después lo matice con algún tipo de comentario. Estamos viendo los pronunciamientos de este señor Guri, un concejal de Medellín de apellido Rodríguez, que está, o sea, es una caricatura que hay que ponerle cuidado de lo que fue Mussolini, con los camisas negras, con esos que andaban combates y que andaban, dijéramos, agrediendo a la oposición. Entonces, eso es una cuestión que
que llama mucho la atención y obviamente hay que alertar a la comunidad sobre lo que sucede. Las amenazas frente al puño de la resistencia las viene ejerciendo desde hace rato el señor Julián Andrés Caicedo, concejal de Cali, que estuvo participando en los ataques a los manifestantes en Ciudad Jardín con armas de fuego, que ha sido judicializado por eso, pero más sin embargo llegó al Consejo de Cali y que en días previos a las elecciones estuvo inclusive haciendo unas proyecciones de unas luces de campaña de la Espriella, tanto en el CAM como en el puño de la resistencia, porque allá se le vio y hay imágenes sobre eso. Entonces hay toda una provocación a los sectores populares que inclusive hoy saltan a algo mucho más grave como lo sucedido en Puerto López, en donde estos testaferros de narcotraficantes que han venido cuidando esas tierras que ya les fueron quitadas y entregadas al campesinado, pues hicieron presencia, agredieron, lesionaron a unos campesinos y están mandando un mensaje. Ya se han tomado medidas pues para investigar penalmente ello, pero ese es el riesgo que tenemos en este momentico, mi estimado Alfonso, y no hay que perderle, dijéramos, el lente a ello. Yo he participado, acompañado a la Minga Cali, que ha hecho movilizaciones permanentes, que ha logrado la entrega de tierras en Zarzal y Cerrito, y sabemos que estas personas han estado intimidando a las comunidades y lo único que estaban esperando es que llegue un gobierno como este y de manera ilegal. En el mensaje de la Espriella lo dijo, y además en una denuncia que le acaba de colocar a Gustavo Petro, es que para que lo investiguen porque según él se encargó de entregarle tierras a personas relacionadas con mafias, etcétera, cosa que es falsa. Entonces es preocupante lo que viene y bueno, pues ahí ya las organizaciones de derechos humanos, las organizaciones sociales y el movimiento social como tal se está organizando porque una cosa es tener que reconocer a un presidente de extrema derecha y otra cosa es tener que arrodillarse pues de esa manera y humillarse de esa manera como pretenden. Estudié cursos de programación y puedo crear aplicaciones. Colombia avanza con el talento digital de sus jóvenes. Estoy listo para montar mi emprendimiento. 984.000 jóvenes certificados en IA, programación y datos. El gobierno impulsa oportunidades con dignidad. Así crece el talento digital de Colombia. Ministerio TIC. Antes, el futuro quedaba lejos. Profe, ¿y el mundo cómo será? Desde 2022, Colombia decidió conectar donde nunca había llegado. Profe, ahora siento que podemos llegar más lejos. Hoy, 4,9 millones de personas se conectan por primera vez. Colombia, conectada con dignidad, la señal que une al pueblo. Esta vez sí, el futuro nos conecta. Ministerio TIC. A esta hora damos la bienvenida a Fernando Palomino con toda la información deportiva en lo que respecta al Mundial de Fútbol 2026. Fernando, bienvenido y cuéntenos cuáles son las posibilidades de Colombia en esta Copa Mundo. Obviamente con algunas fisuras, porque los triunfos tapan mucho los errores, ¿cierto? Entonces la gente se dedica a celebrar, a levantar la copa, a hacer la fiesta, porque somos así. Pero hay unas fisuras que tiene el equipo. La lentitud de James. James no está para jugar 90 minutos. James aguantará 40, 45 máximo. De pronto un cobro con pelota quieta, un balón de pelota quieta, un filtro, un pase, una asistencia, como se dice. Estilo Messi, sí, Antonio, tiene toda la razón. No sé. Esta tertulia con ustedes y agradezco a Fons la invitación. La falta de punch a la hora de definir. Considero que a Luis Suárez, a este niño Córdoba, les falta más punch. O sea, una cosa es jugar en un equipo de fútbol y otra cosa es jugar en una selección en un campeonato mundial. Entonces se dilapidan muchas oportunidades y ustedes saben que en un mundial de fútbol el que gana 1-0, ese es el que llega a la final y es el campeón del mundo. Entonces Colombia lo veo muy confundido en la parte de adelante. Y hay algo, muchachos, que yo no sé si ustedes lo han visto.
y es el cansancio de Lucho Díaz. Lucho Díaz viene de una temporada muy brava en Europa, jugó casi que la final de la Champions League y las 7 copas que juegan en Alemania y se nota cansado y Lorenzo tiene que pensar en eso, de no darle mucho oficio a Lucho Díaz, que a veces tiene que venir a la mitad de la cancha a recibir la pelota porque no le llega, porque James Rodríguez no tiene el gas. Por eso le sirve mejor a Colombia que esté Juan Fernando Quintero, que circula más con el balón, que tiene más aire que James Rodríguez, para poder alimentar a Lucho Díaz y a los delanteros de Colombia. Entonces esas son las fisuras. Se va a enfrentar a Ghana. Ghana es un equipo que juega muy diferente de Colombia. Como siempre, los africanos basan todo su juego, lo fundamentan, es en la velocidad. Ellos trabajan sobre la velocidad y trabajan sobre la fuerza. Y ahí es donde Colombia tiene que entrar a manejar esas cargas y a buscar esas posibilidades para poder conjurar las diferentes situaciones. Va a ser un partido muy emocionante. El viernes a las 8:30 de la noche. Y, hombre, pues si lo miramos como colombianos, queremos que avance la selección. Si lo miramos como analistas, el partido no es fácil. Ghana sabe lo que tiene, lo que busca, lo que espera y lo que ambiciona. Y nosotros, como siempre, que no nos salga eso de lo mismo, ¿no? Relajarnos, creernos que somos superiores y que tenemos 80,000 personas ahí con la bandera. Entonces, si Colombia no se confía, si Néstor Lorenzo arma un cuadro bien poderoso, se arma con 2 líneas de 4, porque a esta gente hay que esperarla, primero hay que esperarla, gasten ustedes, y luego yo lo contragolpeo, y cuando esté cansado en el segundo tiempo, yo sí le meto toda la artillería, pero Colombia no puede salir a jugarle mano a mano a Ghana, vamos a perder, nosotros somos más lentos. Entonces el partido va a ser muy interesante, y esperamos que Colombia avance, aunque no veo a Colombia en la final, sinceramente. Eso ya es para estrato 10, eso no es para primera línea, sino para estrato 10, y ahí está Francia, ahí está España, sí. Entonces a estos de estrato 10 no les va a ir tan bien, los otros son de estrato 20 y son de otro nivel. Y en esto, muchachos, lo que hemos venido hablando, que yo ahora les quería hacer un aporte muy interesante sobre eso que estábamos hablando de las mafias que se están moviendo en el Mundial, y le quería agregar a Antonio, mafias, fraudes y estafas turísticas, apuestas ilegales y amaño de partidos, extorsión y cobro de piso, trata de personas y turismo sexual, contrabando y comercio ilegal. Todo eso lo tiene un mundial de fútbol, muchachos. Bueno, muy bien. Bueno, permítame, sí, ahí No, que aquí les presento a mi hija Daniela, que viene a mí unas indicaciones. Daniela, vean, la saludan allá. Que mucho gusto, dice Antonio. Mucho gusto. Vea, Antonio, dígale que ahí lo va a escuchar, Daniela. Una de mis hijas también se llama igual, se llama Daniela, y digo que tu papá no debe sentirse mal, porque a mí también me atropella la tecnología. Análisis que solicita Fons en esta invitación tan especial que me ha hecho, hablando ya del tema pues futbolístico, ¿no? Vamos a ver el próximo viernes un choque de estilos, la posesión colombiana, el bloque y la transición del equipo ganés. Colombia tiene que proponer el ritmo, llevar al equipo de Ghana, que a propósito de Ghana, Antonio y Fons y Dicter, ¿saben cuál es el técnico de Ghana? ¿Saben quién es? Nada más y nada menos Carlos Queiroz, a quien James Rodríguez y compañía lo sacaron a patadas de la federación con 2 derrotas, una con Uruguay y otra Ecuador, que fue canalla, ¿recuerdan? Que se dejaron golear para echar a Carlos Queiroz. Entonces ahí Carlos Queiroz querrá sacarse la espinita. Sí, así dice la canción, ¿no? La venganza es dulce, ¿sabes? Muy dulce. Entonces, muchachos, no, choque de 2 culturas futbolísticas muy diferentes, y esperamos que Colombia gane y avance, porque si la selección es el reflejo de lo que es el país, muchachos. Si Colombia gana, la gente está contenta.
Y no todo puede ser malas noticias, no todo puede ser trampas, no todo puede ser todo esto en que vivimos metidos en esta Matrix. Y el fútbol es un sedante, ¿no? El fútbol es una pasión y quienes la sentimos la vivimos con gusto. Estudié cursos de programación y puedo crear aplicaciones. Colombia avanza con el talento digital de sus jóvenes. Estoy listo para montar mi emprendimiento. 984.000 jóvenes certificados en IA, programación y datos. El gobierno impulsa oportunidades con dignidad. Así crece el talento digital de Colombia. Ministerio TIC. Bueno, oiga muchachos, si me lo permiten, tengo los cruces de los 16avos, si me lo permiten. Bueno, hoy empezó, hoy Canadá ya avanzó, le ganó a Sudáfrica, le ganó 2-1, avanza. Para mañana tendremos los siguientes cruces, a las 12 del día con transmisión de Sintro, mi querido Fons, Brasil-Japón. A las 3:30 Alemania-Paraguay, yo creo que se va a Paraguay. Si quieren hacemos la pollita, muchachos, les propongo. Hagamos la pollita. Brasil-Japón. ¿Con quién? Brasil-Japón, Dicter. A las 12 del día. Do Brasil. Lo que está criticando de la FIFA y usted está metiendo negocio aquí en el programa. Sí. Oiga, no me lo había pillado. Bueno, sí. Bueno, muchachos, entonces Brasil-Japón, ¿cierto? De Alemania-Paraguay, ¿quién se queda y quién se va? A las 3:30. Sí, ha jugado muy mal. Y a las 8, un gran partido. Países Bajos, Marruecos. Marruecos, ojo con ese partido porque Marruecos es llamado a ser sorpresa en el Mundial. Marroquíes ni se cansan y son duros, son africanos árabes y son muy rápidos, muy duros, no dan un balón por perdido y son bravos. Entonces por eso ojo con ese partido. Perdón, y ellos quedan muy cerca de España y ellos no se pierden un partido de la selección de la Liga Española. Entonces por televisión también se aprende viendo jugar. Claro, Antonio, tiene toda la razón. Marruecos llamado a ser sorpresa. El martes a las 12, Costa de Marfil, Noruega, que entre el diablo y escoja, ¿no? Costa. Perdón mi ignorancia, pero yo ni sabía que Costa de Marfil estaba en el Mundial. Fútbol. Pone bravo. Francia, Suecia a las 4 del martes. Francia está llamado. De nombre Francia, pero Suecia también es un equipo que tiene ya nombre en Europa. Claro, pegan bastante, tienen velocidad. El martes a las 8, México, Ecuador. Otro que se queda difícil. Porque, perdón que opine primero, a mí me queda muy difícil porque yo a los mexicanos acá en Estados Unidos aprendí a quererlos como si fueran hermanos, sobre todo a los que apoyan a López Obrador y a la Sheinbaum. Y cuando estaba en Colombia, bueno, cuando estaba en España, yo conviví con muchos ecuatorianos, entonces también los aprecio, pero aprecio a los ecuatorianos que no van con Novoa, entonces lo tengo difícil ahí. No quiero meter política, ¿verdad? Usted con ese tema, ¿no? A Antonio, hombre. Miércoles, Inglaterra-Congo. Dicter. Claro que yo prefiero que gane Congo, ¿no? Yo prefiero que gane Congo. ¿Cómo fue que dijo la periodista que Lumumba le estaba haciendo maleficio a Colombia? A las 3, Bélgica, Senegal, el miércoles. Y a las 7, Estados Unidos, Bosnia. Voy con Bosnia. Yo también. Abelardo de las Piedras tiene la camiseta de acá, entonces voy con Bosnia Herzegovina. No quiero meter política.
meter política, pero bueno, la política siempre ha estado en toda parte. El jueves 2 de julio tendremos a las 12 España-Austria, el jueves a las 6 Portugal-Croacia, qué partido, Portugal-Croacia, y a las 10 de la noche Suiza contra Argelia, bueno, entre el diablo y escoja, y el viernes a la 1 de la tarde Australia-Egipto, a las 5 Argentina-Cabo Verde, el que le pusieron a Messi, Cabo Verde. Usted imagine que Cabo Verde elimine a Argentina. Ojalá. Y a las 8:30 Colombia gana, muchachos, cerrando los 16avos de final del Mundial. ¿Seguro que gana o no gana? Bueno, hasta aquí yo agradezco mucho a nuestro invitado especial, al doctor Dieter Zúñiga, a Antonio, y la invitación para que sigan ustedes en otro espacio de enfoque con los temas locales, nacionales e internacionales. Informativo Enfoque. La actualidad y el análisis local, nacional e internacional en Telecanal. Informativo Enfoque. La opinión con argumentos.